En esta clase vamos a hablar del sistema endocrino. El sistema endocrino es aquel que va a controlar todas las funciones de nuestro cuerpo a largo plazo. En cambio, el sistema nervioso lo controla las funciones de nuestro cuerpo a corto plazo. Este sistema endocrino funciona gracias a hormonas. Estas hormonas son sustancias químicas que van a ser liberadas, primero que nada, al líquido extracelular, para luego tomar el torrente sanguíneo e ir hacia células blanco. Ahí en esas células blanco van a regular el metabolismo. Estas hormonas se van a clasificar en dos, en base a aminoácidos, proteínas, péptidos y aminos, y en base a esteroides. Las que provienen de esteroides provienen del colesterol, por ejemplo, las hormonas sexuales. Dentro de entonces de sus mecanismos de acción hormonal, primero que nada tienen que circular en sangre, actúan sobre un órgano blanco y van a aumentar o disminuir el ritmo del proceso metabólico. Para esto, producen cambios en la permeabilidad de la membrana o en la condición eléctrica, sintetizan proteínas o enzimas, activan o desactivan enzimas, estimulan la mitosis y también favorece la segregación. Una de las activaciones es la activación genética directa. La hormona esteroide puede ingresar a la célula. Una vez que ingresa, se une a una proteína receptora. De la proteína receptora forma un complejo hormona receptor. Esto va a permitir que ciertas partes del ADN sean transcriptos gracias al ARN mensajero, y lo que va a promover la síntesis o la traducción en una proteína. Esta proteína va a cumplir una determinada función. Con respecto al sistema de segundo mensajero, que es la otra forma, la hormona, en este caso no esteroidea, se va a unir a una proteína receptora. Esta proteína receptora activa una enzima, por ende después va a haber una cascada de reacciones químicas, lo que van a promover la síntesis de un AMP cíclico. Este AMP cíclico va a controlar diferentes funciones intracelulares, ¿sí? Por ejemplo, acá dice la descomposición del glucógeno. Los mecanismos los mecanismos o los estímulos para las glándulas endocrinas pueden ser hormonales, humorales o nerviosos. Hormonales es cuando, por ejemplo, el hipotálamo libera una hormona y lo estimula la hipófisis para que libere otra hormona, y así sucesivamente. Humoral es cuando la concentración de una sustancia o de una molécula, en este caso estamos hablando de un ion, que es el ion calcio, disminuye. Entonces lo que va a promover es la liberación de la hormona paratiroidea para aumentar la cantidad de calcio en sangre. Otra es la nerviosa, el estímulo nervioso en la médula suprarrenal promueve la liberación de unas sustancias que son la adrenalina y la noradrenalina. A lo largo de esta clase vamos a ir profundizando estos ejemplos. Los principales órganos endocrinos son la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas, testículos y ovarios. Estas tres últimas son mixtas porque van a cumplir la función de liberar hormonas, es decir, son endocrinas, y por otro lado son exócrinas, liberan sustancias a diferentes conductos. Por ejemplo, el páncreas libera muchas enzimas digestivas que van a ser liberadas al intestino delgado para promover la digestión de diferentes alimentos. Vamos a hablar de la hipófisis. Esta hipófisis, que es una de las glándulas más importantes, es del tamaño de un poroto, va a colgar debajo del hipotálamo
y va a estar apoyada en lo que se llama la silla turca del hueso esfenoides. Esta glándula se divide en dos, en una hipófisis anterior que libera muchas hormonas y una hipófisis posterior que también va a liberar, pero dos hormonas. Vamos con la hipófisis anterior. La hipófisis interior, para promover la liberación de estas hormonas, primero que nada el hipotálamo libera unas hormonas que promueven la liberación de hormonas por parte de la hipófisis anterior. La primera hormona que vamos a analizar es la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, a diferencia de otras hormonas, no va a ir hacia una glándula, va a ir hacia los huesos y los músculos, sobre todo los huesos largos. Su efecto es anabólico. ¿Qué quiere decir esto? Promueve el aumento de tamaño de las células y que éstas se dividan, y promueve la descomposición también de grasas para producir energía, como también la homeostasis del azúcar en sangre. La otra hormona que vamos a ver es la prolactina. La prolactina, como su nombre lo dice, pro para lactina, leche, tiene que ver con la estimulación de la leche en el pecho de la madre. Otra de las hormonas es la hormona adrenocorticotrópica. Adreno significa glándula suprarrenal y córtico, corteza. Esta hormona va a actuar sobre la corteza suprarrenal, promoviendo la liberación de ciertas hormonas que después vamos a ver. La hormona tirotrópica estimula la tiroides para la liberación de hormonas. Estas dos hormonas son hormonas gonadotrópicas porque actúan en las gónadas y son la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante aumenta el crecimiento de los folículos en la mujer y la formación de esperma en los hombres. Y la luteinizante favorece la ovulación, como también que después de la ovulación el resto de folículo que quedó produzca una hormona que es muy importante, que es la progesterona. La luteinizante en los hombres favorece la producción de testosterona. Bien, hablábamos de la relación entre la hipófisis y el hipotálamo. Entre el hipotálamo liberaba hormonas que iban a actuar en la hipófisis anterior para que libere hormonas. En el caso de la hipófisis posterior, es dado que hay terminales axónicos, ¿sí?, que vienen desde el hipotálamo y descienden a esta hipófisis posterior o neurohipófisis, y ahí se almacenan diferentes hormonas, que son la antidiurética y la oxitocina. ¿Cuándo se van a liberar? Gracias a diferentes impulsos nerviosos. La oxitocina va a ser liberada durante el nacimiento, porque va a ser aquella que va a promover las contracciones uterinas y también la eyección de leche. Hay en otros momentos que se produce también pequeñas contracciones uterinas que puede ser durante las relaciones sexuales. Después, la hormona antidiurética, como le dice su nombre, no promueve la diuresis, es decir, favorece la retención de agua a nivel de los túbulos de los riñones y por ende también va a aumentar la presión. Vamos a la otra de las glándulas. Bien, recién vimos la hipófisis, ahora vamos a la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que actúa a veces en la ganancia y pérdida de peso. Esta glándula se encuentra debajo de la nuez y se puede palpar, tiene dos lóbulos que están unidos por un istmo y produce dos hormonas, que son las hormonas tiroideas y la calcitonina. Internamente va a estar constituida por diferentes folículos. Estos folículos tienen un material que es coloidal y bastante pegajoso, y acá se van a producir las hormonas tiroideas.
son dos las hormonas tiroides que se producen, que es la tiroxina y la triiodotironina. La tiroxina se va a convertir en triiodotironina en el hígado. Estas hormonas van a controlar el ritmo en que se quema y oxida la glucosa. Cada célula corporal va a ser su objetivo y tiene que ver con el crecimiento normal de distintos tejidos, por ejemplo, el sistema nervioso y del genital. Vamos a la calcitonina, que es otra de las hormonas liberadas por la tiroides. Cuando disminuyen los niveles de calcio, disminuyen los niveles de calcio, en realidad ahí va a actuar esta hormona que es antagónica a la calcitonina. La calcitonina va a actuar cuando aumentan los niveles de calcio. Entonces, la glándula tiroides la libera y va a permitir que se deposite el calcio ¿dónde? En los grandes reservorios de nuestro cuerpo, que son los huesos. Luego, si por el contrario disminuye el calcio, existe una glándula que son las glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides liberan esta hormona, que es la hormona paratormona, y va a estimular a los osteoclastos a que degraden la matriz ósea y liberen calcio. Y se restablece la homeostasis de calcio en sangre. Nuevamente, las glándulas paratiroides son 4 exactamente. Se encuentran en la superficie posterior de la glándula tiroides. Actúan cuando disminuyen los niveles de calcio y van a promover la liberación de calcio de los huesos, la reabsorción de calcio en los riñones y la absorción de calcio en el intestino delgado. Vamos a las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales. Estas glándulas suprarrenales van a producir corticosteroides, es decir, producen por un lado mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales en menor medida. Se va a dividir en dos partes, una corteza y una médula. Vamos a hablar de la corteza. La corteza va a ser estimulada cuando haya una disminución de sodio y un aumento de potasio en sangre. Es estimulada esta corteza. ¿Para qué? Para que produzca una hormona que es un mineralocorticoide. Mineralo porque va a promover la reabsorción de un mineral, que es el sodio. Y por ende que es el sodio y aumenta la secreción de potasio. Por eso es mineralocorticoide. Esta hormona es la aldosterona. Lo que va a promover es el aumento del volumen y la presión sanguínea. También va a actuar la renina. ¿Por qué? La renina actuaba cuando la presión disminuía. Entonces, si disminuye la presión, va a favorecer la liberación de esta aldosterona para que se reabsorba sodio y aumente la presión. Otra de las hormonas que va a actuar es la hormona adrenocorticotrópica, que era otra de las hormonas liberadas por la hipófisis para favorecer la producción de esta aldosterona y por ende el aumento del volumen y la presión sanguínea. Por el contrario, hay una hormona que es el péptido natriurético auricular, que es secretada por el corazón, que va a inhibir a esta hormona aldosterona. ¿Sí? Bien. Otra de las hormonas que van a ser liberadas por la corteza y que es en respuesta al estrés a largo plazo son los glucocorticoides. Estos glucocorticoides, que son la cortisona y el cortisol, van a promover el metabolismo y ayudan al organismo a resistir a estresantes. Y son hiperglucemiantes, es decir, que van a aumentar el azúcar en sangre. Generalmente
van a inhibir efectos desagradables como la inflamación y reducen el edema y el dolor. Después, otra de las hormonas que va a ser liberada, pero ya no por la corteza, sino por la médula suprarrenal, son las catecolaminas. Esta es gracias al sistema nervioso simpático. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. ¿Para qué son liberadas? Para prepararnos para la lucha o huida. Entonces, ¿qué va a favorecer? Que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la presión sanguínea, que aumente la glucemia, porque yo necesito azúcar para que mis músculos reaccionen y pueda correr, por ejemplo. Es parte del estrés a corto plazo. Y bueno, a largo plazo, acuérdense que son las glucocorticoides. Vamos a hablar del páncreas, pero puntualmente de los islotes de Langerhans o los islotes pancreáticos. El páncreas es una glándula mixta porque libera enzimas que favorecen la digestión, pero a su vez tiene estos islotes donde vamos a encontrar células que son las beta y las alfas que producen diferentes hormonas. ¿Por qué se llaman islotes? Fíjense que está formado por células exócrinas que van a formar unas especies de islas donde tenemos a las células que producen las hormonas o células endocrinas. Las células beta son aquellas que van a producir la insulina y las células alfa son aquellas que producen el glucagón. Tanto la insulina como el glucagón tienen efectos opuestos. Cuando bajan los niveles de azúcar en sangre, el páncreas va a liberar glucagón. Este glucagón va a actuar a nivel del hígado descomponiendo el glucógeno y liberando el azúcar en sangre. Entonces, de esa manera se restablece el equilibrio y tenemos el nivel de glucosa normal. Por el contrario, hay un aumento de glucosa en sangre, sea por cualquier motivo, por ejemplo, una gran ingesta de dulces, y va a ser sensado por el páncreas, va a ser secretada la insulina. La insulina, a diferencia del glucagón, no solamente va a actuar en hígado, sino que va a actuar en todas las células. Y lo que va a permitir es que las células incorporen o transporten la glucosa a su interior. Bueno, y una vez que se transporta hacia el interior, baja el nivel de glucosa en sangre y se restablece el equilibrio. ¿Sí? Vamos a la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña glándula que se va a encontrar en el diencéfalo y que es muy importante porque libera melatonina, sobre todo en la noche. Entonces se cree que es desencadenante del sueño. ¿Sí? Hay muchas cuestiones para estudiar con respecto a esta glándula. La glándula timo, la importancia del timo es que se encuentra en el tórax superior detrás del esternón y es aquella que nos permite madurar los linfocitos T desde nuestra niñez, en nuestra niñez hasta nuestra adolescencia, y después se atrofia y va a estar, se va a encontrar ahí sobre el corazón. Por último, las gónadas. Las gónadas, como ya hemos visto, son glándulas mixtas. Vamos a hablar de los ovarios. Los ovarios producen progesterona y estrógeno, ¿sí? Los estrógenos tienen que ver con los caracteres sexuales femeninos. La progesterona tiene que ver, junto con el estrógeno, van a regular la menstruación y van a mantener la musculatura del útero, ¿sí? Estas dos. Luego tenemos a los, dentro de los testículos, vamos a tener a la testosterona, andrógenos, que promueven los caracteres sexuales masculinos y también la formación de esperma.
Otras hormonas que son muy importantes, hay una que es la gonadotrofina coriónica humana, que tiene que ver con la que aparece durante el embarazo. Esta va a promover, primero por un momento, que los ovarios sigan produciendo progesterona y estrógeno para mantener al útero, y después, a partir del tercer mes, van a producirla ella misma, al estrógeno y a la progesterona. También tenemos al lactógeno placentario humano, que prepara el pecho para la lactancia, y tenemos a la relaxina. La relaxina prepara tanto los ligamentos pélvicos de la madre como la sínfisis púbica para el momento del parto. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima clase.